Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente con una palabra, con unas cuantas palabras, ¿no? Porque creo que con esto tengo para un ratito. Y bueno, Dios quiera que llegue al corazón de aquel que lo necesite, porque toda palabra que sale de la boca de Dios, incluso en este contexto, ¿no? Que toda palabra que sale de la palabra de Dios va, hace lo que Dios la mandó a hacer y no va a él vacía, sino que da fruto. Dios quiera que este mensaje llegue a tu vida, a tu corazón y que dé buen fruto en el Señor. Que permita que esa semilla que Dios sembró en tu vida en su momento brote, germine y dé buen fruto en Cristo. Amén. Bueno, el capítulo que voy a tocar, o sea, voy a tratar en este momento se encuentra en el libro de Juan, es el capítulo 21 del libro de San Juan. Jesús se aparece en Galilea. Y vamos a leer el versículo del 1 al versículo 7 inclusive. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Y les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué hermoso momento, ¿no? Un momento de, como quien diría, un encontronazo. Dios quiera que este mensaje, bueno, nos lleve nuevamente a ese encuentro, a ese momento en el cual tuvimos un encuentro con el Señor. Y oraba al Señor por este mensaje, este pasaje, porque fue algo que en su momento me habló de una manera muy importante, o sea, tocó muy fuerte mi vida física y mi vida espiritual. Primeramente mi vida espiritual, porque en aquel entonces estaba muy mal espiritualmente, y por ende, luego de volver al Señor, Él fue afectando mi vida espiritual de una manera muy, muy fuerte, muy linda, y hoy por hoy estoy en pie gracias a ese momento. Y bueno, recordaba este pasaje cuando lo leía ayer, y el Señor volvió a hablarme a mi vida. Y espero que en este momento lo haga el Señor en tu vida, en tu corazón, en los tuyos. Y tiene un punto muy especial este pasaje, que habla de Jesús, de Él, de que Él es el centro de todo, que siendo Él el centro de todo, todo va a estar bien. Que si edificamos sobre Él, sobre la roca, nuestra vida y todos los que se alleguen a ella estarán firmes en Cristo. Pero acá, en este pasaje, vemos que no estaban firmes sus discípulos. Después de que los dispersaron, porque cuando a Jesús los principales sacerdotes y el que lo entregó, Judas, vinieron y lo detuvieron o arrestaron a Jesús, los discípulos quedaron todos dispersados. Y fue en ese momento en el que Pedro le cortó la oreja al romano, el soldado romano, y el Señor, bueno, se la restauró completa, ¿no? Pedro, una persona de un carácter muy fuerte, una persona con fe, pero que
en su momento tuvo su bajón espiritual, así como quizás en algún momento lo tuviste o lo estás teniendo, pero quiero que sepas que esos grandes discípulos también tuvieron su momentito de bajón espiritual. Quiera Dios que te levantes, así como se levantaron ellos, que después, ¿no? En el libro de los Hechos, vemos que se levantaron poderosamente en el Señor. Pero bueno, vamos al pasaje. Y cuenta que después de que fueron dispersados, los discípulos, algunos medios separados de otros, algunos en grupitos, y en este momento estaban Pedro, Tomás, Natanael, y los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Y Pedro dijo, bueno, quizás no, con un sentimiento de angustia o dolor por lo que le había pasado, lo que le había acontecido en su vida espiritual, como quien diría, tiró la toalla. Dijo, voy a pescar. Pero ya no iba a pescar hombres, como el Señor le había mandado en un entonces, que le dijo, voy a hacer los pescadores de hombres, ¿no? Pescadores ahí, en su momento cuando lo llamó. En este caso no, iban a pescar peces, de oficio, a un oficio, iban, como quien diría. Su fe estaba tan baja, tan caída, que decidieron volver atrás. Y quizás fue un momento muy duro para su vida, porque de servirle como le servían al Señor, y después de ver todo lo que el Señor había hecho en sus vidas, en cómo había hecho tantos milagros delante de sus ojos, decidieron volver atrás. Habían dejado de ver al Señor como lo veían, ya no lo veían prácticamente, porque Jesús estaba ahí con ellos, pero ellos veían más grande su situación, su situación espiritual que al Señor, y eso los mantenía enceguecidos, como quien diría, ¿no? Pero vemos también que no solo a Pedro le pasó, sino que a raíz de lo que le pasó a Pedro, eso afectó a los demás también, los cuales decían, vamos nosotros también contigo. Fueron y se metieron todos en la barca, todos se subieron, todos siguieron las declaraciones de Pedro, y eso los llevó a estar como llegó a pasar lo que pasó, ¿no? Después, que dice que no pescaron nada. Sin Cristo es imposible que podamos pescar, pero no pescar peces. Por los dos lados, sí, no podemos ni pescar ni peces, ni podemos pescar hombres como el Señor quiere. Dice que cuando ya iba amaneciendo se presentó el Señor en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Wow, 3 años con el Señor, pero no sabían que era Jesús. Si bien en sus corazones sabían que Él es el Hijo de Dios, pero en ese momento estaban tan cegados por su situación, quizás su situación sentimental, emocional. Primeramente Pedro, después todos los demás, tiraron la toalla y volvieron al viejo oficio, y se subieron al barco de la incertidumbre, quizás de la duda, del temor, y no pescaron nada. Y para colmo, el Señor se les apareció ahí, en ese momento, y los discípulos no sabían que era Él. Y Él mismo le dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le dijeron que no. ¿Cuántas veces el Señor hizo grandes milagros en la vida delante de ellos? La alimentación de los 5.000, sanidades, liberaciones, tantas cosas, y ellos ya no veían como tenían que ver las cosas. No tenían ni para comer, ni para dar de comer, no tenían palabra, no tenían fe, estaban decaídos totalmente, a tal punto que negaban eso. Es decir, estuve todo el tiempo con el Señor, 3 años sirviéndole, estando con Él, viendo los milagros que hacía. El Señor me dio autoridad en un momento para echar fuera demonios, hacer sanidades, y sin embargo ahora no puedo siquiera tener la fe que tengo que tener para pensar que puedo pescar algo en este mar. Estarían así en ese momento sus discípulos. Yo me acuerdo que en el momento que el Señor me habló a través de este pasaje, estaba muy mal espiritualmente, estaba muy desanimado, muy desalentado, porque las cosas no salían como quería, no se daban las cosas. Y no es que uno tiene que ir detrás de
de ver si se da o no se dan las cosas, sino que por fe vamos detrás de lo que creemos que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. El Señor se les presentó no solamente como quien era en verdad, sino que también se les presentó con una estrategia espiritual. Les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Les dijo, espiritualmente hablando, háganlo a mi manera, no a la suya, porque a su manera van a estar noches enteras pescando y no van a pescar nada. Pero si lo hacen de la manera y en el lugar que yo les digo, ahí van a encontrar peces, van a pescar al 100%, como dice la palabra. El Señor dijo: y hallaréis, encontraréis. Ahí en ese lugar donde yo les diga va a haber peces. De la manera que el Señor quiere que hagamos las cosas. Y no solamente la manera que Él quiere que hagamos las cosas, sino que también tenemos que entender, amados y amadas, que para todo en el Señor hay un tiempo. En este entonces había un lugar, una estrategia y un tiempo de parte del Señor para que sus discípulos pudieran surgir, como quien diría, encenderse nuevamente en el Espíritu y en Cristo. Gloria a Dios. Entonces los discípulos echaron las redes y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y bueno, leemos después, dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, en este caso Juan: es el Señor. Qué hermoso, ¿no? Es decir, que en ese momento se despertó uno, quizás el que más amaba, pero que capaz el que menos fe tenía, pero el Señor le abrió los ojos a Juan, el cual dijo: ese es el Señor. Y Pedro, ahí se despertó Pedro, ¿no? Se durmió el otro Pedro y se despertó el Pedro de fe. Se durmió el Pedro que dudaba y se despertó el Pedro de fe. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba desnudo. O sea que Pedro estaba apagado espiritualmente de una manera que no solo lo afectaba a él, sino que afectaba a todos los que lo rodeaban. Pedro estaba sin fe, decaído, desalentado, desanimado, y eso desanimaba y desalentaba y hacía caer en fe a todos los demás. Pero en este entonces dice que el Señor despertó a uno para que lo despertara a Pedro, le diera un sacudón ahí a Pedrito para que se despertara. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se ciñó la ropa. ¿Qué ropa? Se ciñó Pedro, ¿no? Uno cuando humanamente hoy en día lo mira desde el punto de vista humano, ¿no? Dice: no, voy a la pileta, me saco la ropa, no me pongo ropa. Voy a la laguna, al río, al mar, y no me pongo la ropa, me la saco para mojarme en el agua, me saco la ropa. Pero no me ciño la ropa. ¿Y qué ropa estaba hablando en este momento, no? Al pasaje. Y yo me preguntaba en aquel entonces: Señor, ¿qué ropa? ¿Qué ropa se ciñó Pedro? ¿Y por qué se echó con ropa al mar? Y no sin ropa como lo haríamos nosotros. Y acá es donde el Señor me habló. Amado, amada, este es el tiempo en el cual el Señor te manda a que te ciñas la ropa con la cual Él te vistió cuando lo conociste. Una ropa pura, blanca, santa, blanca como la nieve, dice. Qué hermosa vestimenta. Esa vestimenta con la cual el Señor te vistió en aquel entonces cuando le dijiste: Señor, creo en ti, te acepto en mi corazón, ven a mi vida, lávame, límpiame, líbrame, Señor. Y el Señor vino a tu vida, te limpió, te sanó, te restauró, te dio fe, te puso en pie, te paró sobre la roca, dormías en sus manos. Y quizás en este entonces te sentís desnudo, como en aquel entonces Pedro, que estabas sin ropa. Se había despojado de la ropa que le había puesto el Señor. Y qué triste, ¿no? Es cuando por ahí en ese momento uno se pone a pensar, desde ya que el Espíritu Santo no deja que eso lo afecte a uno, pero lo hace ver, decir, darle gracias.
y darle la gloria a Dios, porque mirar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, nos libró, nos levantó. Y en este caso, bueno, a Pedro le pasó eso. Dudó quizás en un momento, quizás esto fue consecuencia por haberlo negado al Señor, pero estaba sin fe, desanimado y desalentado, y eso, bueno, afectó a todos los demás. Pero bueno es el Señor, y su misericordia permanece para siempre en que Él se les apareció nuevamente. Hay un pasaje, amados, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, del 4 al 5, que dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amado, amada, si en algún momento alguien te dio una palabra de Dios y pensaste que se tardaba mucho y dejaste que ese pensamiento quizás de esto no es para mí, o es muy difícil, me supera, duele tanto, hiere tanto, y que eso hace que decaíste en fe y dejaste de mirar a Jesús y miraste más tu condición actual, a tal punto que, como Pedro quizás, volviste al viejo oficio, aquel oficio que sabes que no te llena, que no te satisface, que no te complementa. Al contrario, es tan triste que pensás a veces, o quizás pensaste, que toda esperanza era imposible para ti. Simón Pedro y algunos discípulos lo vivieron en carne propia. Como vimos en el versículo 3, habla de que se decidieron ir a pescar y entraron en la barca y que no pescaron nada. Discípulos que vieron impresionantes milagros, y ya no podían pescar, ya no podían tener fe, no podían ver las cosas con fe. Habían perdido su razón de ser, su esencia espiritual, a tal magnitud que su situación actual los había cegado totalmente. ¿Cuántas veces quizás nos pasó que quizás a veces, después de haberse nos menguado la fe, no veíamos a Jesús como al principio, sino que estábamos tan ciegos y perdidos que no pensábamos en que Él estaba a nuestro lado? Cuento una historia que ayer me la contó un amado del Señor, y bueno, lo quise agregar aquí, lo que no sé el autor, pero bueno, estaré buscándolo en internet para ver quién era, y agregándolo así bueno, sabemos quién era esta persona que fue inspirada por el Señor para contar esta historia. Cuenta la historia que una persona que estaba atravesando un momento difícil en su vida, bueno, parte con el Señor, y en un momento el Señor empezó a mostrarles los momentos alegres y difíciles de su vida. Y él notó esta persona que el Señor estuvo mostrándole en un momento que cuando estaba en el momento fácil, en lo lindo de la vida, el Señor le mostraba que estaba justo, él iba caminando con él, junto a esta persona, ¿no? Y en un momento le muestra al Señor en una parte donde él estaba atravesando un momento muy difícil en su vida, a tal punto, ¿no?, que como quizás le pasó a Pedro, y quizás en algún momento te pasó o te esté pasando, ¿no?, te sentís que estás solo, que estás desanimado, desanimada, sola, y que pensás que no podés más, que tus fuerzas no te dan abasto para mantenerte en pie en la fe. Y esta persona quizás estaba atravesando ese momento, espiritualmente hablando, y vio que sobre la arena en un momento quedaron las huellas de una sola persona, y le dice: Señor, en este momento aquí me dejaste solo. Y el Señor le dijo que no, que en ese momento difícil de su vida Él lo cargaba en sus brazos. Qué hermosa enseñanza, hermosa historia. Qué hermoso es el Señor, que aunque no sintamos que Él está obrando o que no veamos grandes cosas, aún así es Él quien nos sostiene en su amor. Estando junto a sus discípulos, luego de que los discípulos no habían pescado nada, el Señor luego le preguntó a ver si tenían para comer. Le dijeron que no, su fe estaba muy por el suelo.
Quizás están tan por el suelo que ni para darle de comer a otros, ni predicar el evangelio querían. No querían darle un mensaje de esperanza a nadie, porque no lo tenían, no tenían esperanza ellos quizás, ¿no? ¿Cómo estarían? Yo me acuerdo que en aquel entonces que estaba tan deprimido espiritualmente que ¿qué mensaje le iba a dar a otro? Si sentía que no había esperanza en mí, para mí, por tantas cosas que me habían pasado espiritualmente. Pero miren qué misericordioso y qué fiel es el Señor, que le habla a uno en su momento, siendo quizás en un momento en el cual uno le falló, espiritualmente le falló en fe, y sin embargo Él se muestra ahí para decirnos que Él está a nuestro lado, que está para ayudarnos, que está para llevarnos en sus brazos ese tramo del camino, ese trecho del camino. Así que si crees que estás mal y que no hay salida y que no puede ver la luz del sol, piensas que quizás no hay esperanza para ti, debes saber que quien te carga en esos momentos y que debes permitir que te carguen esos momentos, en este momento, sea el Señor Jesús. Déjale a Él que te lleve en sus brazos, que te levante, te consuele, te anime, te aliente. Abrile tu corazón al Señor para que Él pueda sanarte, sanar las heridas que te han hecho. Los discípulos no tenían fe, estaban desanimados por su situación. Volvieron atrás teniendo delante de ellos y sin poder ver a quien es el camino, la verdad y la vida en persona. Luego de que le respondieron que no tenían nada para comer, el Señor Jesús le demostró una vez más que Él sí tenía para comer. Recuerdo ese pasaje en el que el Señor le decía a Pedro: yo tengo una comida que vosotros no tenéis. Quedaron pensando ahí en ese momento los discípulos: ¿Qué habrá comido? ¿Qué tendrá para comer? Bien dice la palabra, ¿no? Que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Demos gracias a Dios por tener una palabra tan perfecta como es esta, la cual es nuestro alimento, el alimento del alma, que nos sacia. Si bien nos deja con hambre el Señor, pero bueno, es para que busquemos más, para que comamos más de su palabra. Y aquí le demostró que Él sí. Ellos no tenían fe, ellos no podían, ellos no querían, o no sabían cómo, dónde, pero Él sí sabía. Él sí sabe, Él sí tiene, Él sí, y amén. Les mandó que echaran la red en tal lugar y de tal manera, dándoles a entender: háganlo a mi manera y no a la suya, porque ya saben que a su manera no podrán por más que quieran pescar nada. Y luego les dijo: háganlo en tal lugar, dándoles a entender que todo en Él, todo en Cristo Jesús tendrá su tiempo. ¿Cuántas veces quisimos hacer algo y no salí, dejamos, y muchas veces renegamos, ¿no? Y que esto no sale, que no aparece, que no llega. Amado, amada, es porque no es el tiempo. Si algo que amo de Dios, y lo amo con todo mi corazón, es que Dios es un Padre, nuestro Padre es de sorpresas. A Dios le gusta sorprendernos en todo. Qué Padre por demostrarle que ama a su Hijo, no deja esperándole un tiempito y se aparece con la sorpresa, con lo que uno espera, con lo que uno quiere. Recordando siempre, amados, que Dios como buen Padre no nos va a querer a veces, no nos va a dar a veces lo que queremos. La vez pasada le explicaba a un hermano que Dios no le iba a dar un auto si no sabía manejar. Primero que aprenda a manejar, después Dios le iba a dar un auto. Dios no alimenta los caprichos, Dios alimenta la necesidad que tenemos espiritualmente de Él, y también físicamente, materialmente también. Pero es una consecuencia de la obediencia. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Y aquí los discípulos estaban desanimados, desalentados, sin esperanza quizás. Decían: no hay esperanza para mí, voy a volver al viejo oficio. Yo también, en aquel entonces, quería volver al viejo oficio. Pero tenía siempre en claro algo: que todo me era lícito, pero que no todo me convenía.
Y ahí es en donde uno por ahí empieza a patinar, en el lodo. Y de ahí es donde quiere Dios rescatarnos en todo momento, cuando nos quedamos patinando y patinando y patinando en el mismo lugar y no avanzamos, no avanzamos. Dios quiera que nos dé el empujoncito que hace falta para avanzar. Dios les dijo en su momento: háganlo a mi manera y no la suya, y en mi tiempo, no en el suyo. Y ellos obedecieron y así lo hicieron como el Señor les mandó. Echaron las redes y fue tal la pesca que, como dice el versículo 6, ya no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que tenían. Entonces Pedro, al darse cuenta que quien había dicho que lo hicieran era el Señor, se vistió con sus ropas y se tiró al agua. Pedrito estaba como el pábilo humeando, ¿no? Echando humo, espiritualmente hablando. ¿Cuántas veces pudimos estar en esa situación? Yo recuerdo las veces y digo: Señor, qué bueno que eres. Tantas veces me has levantado. Tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que no me alcanzaría, Dios mío, mi vida entera aquí, toda la eternidad, para comprender y entender lo grande que es en amor, en misericordia, en todo. Pero esta actitud de Pedro me llamó poderosamente la atención aquel entonces y este entonces. ¿Por qué Pedro se ciñó la vestimenta y se echó al agua? ¿Por qué fue escrito de esta manera este pasaje? Y ahí entra lo que el Señor me habló en aquel entonces y quiere hablarte hoy, amado, amada, que quizás estés como los discípulos o estés a punto de entrar en esa etapa, ¿no? Dios quiera que no, que en este momento este pasaje te hable, este mensaje, esta prédica te hable. Y yo sé que en aquel entonces y sé que en este entonces lo que pasó en ese momento sirve y sirvió y sirve para dejarnos un mensaje, una enseñanza. Y ese mensaje, esa enseñanza es: amado, amada, el Señor Jesús sabe que lejos de Él no podemos, por más que queramos, alcanzar los propósitos que tengamos en nuestra vida en Él. Que si Él no nos guía, estamos como estaban esos discípulos en su momento, sin fe, desanimados, desalentados, casi sin esperanza. Yo sé que si el Señor te llamó a su camino, a Él, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Él te llamó, tiene un propósito, tiene una estrategia para tu vida, para darte. Y quizás en su momento recibiste la palabra de parte de un pastor, un predicador, un evangelista, un profeta, el Espíritu Santo, Dios mismo, por la palabra. Habló a tu corazón con un pasaje el cual lo atesoraste, lo aferraste a tu vida, y quizás en el momento en que vino la duda y te hizo dudar y empezaste a caer en fe, en paciencia, ya no querías esperar, Señor, que venga, que venga, que venga, y no venía, no llegaba. Quizás es el día de hoy que no llegó y sientes que tu fe está cayendo en cuanto a eso, que la paciencia ya no es paciencia, y eso empieza a nublar tu vista y dejas de mirar al Señor Jesús como lo mirabas en ese entonces, con amor, con ternura, lo buscabas por cielo y tierra, levantaba las piedras a ver si estaba ahí abajo. Y qué momentos eso, ¿no? En los cuales uno se siente tan triste, tan mal, que permite que eso se levante más alto que el Señor Jesús en nuestras vidas, a tal punto que ya no lo podemos conocer, a veces ni le recordamos. Quizás hoy está tal cual estaban aquellos grandes siervos del Señor, desanimado porque las cosas no salen como te gustarían, o dejaste como Pedro tu vestimenta. Capaz que tu vestimenta la dejaste en el placar colgada, no queriendo volver a usarla. Quizás porque crees que no eres digno. Si tenés un ministerio, por fe, declaro que tienes un ministerio, porque Dios a todos los que llamó también predestinó, y Dios tiene algo para esas personas que llamó. Los llamó por algo y para algo. Gloria a Dios. Y quizás te pasó como le pasó en aquel entonces también al pueblo de Israel, ¿no? Que colgaron las arpas en el momento que los habían tenido presos. No cantaban sino en Jerusalén.
miraban de lejos la ciudad y habían colgado el arpa. Decían, ya no cantamos. Y encima se burlaban de ellos, veían sus tristezas, su angustia. Y cuántas veces nos pasó que por ahí venía gente del mundo, y muchas veces sin querer, ¿no? Sin querer, por ahí familiares de uno que lo veían así, y decían, ¿dónde está tu Dios? Hace tiempo estabas levantado, orabas todos los días, ibas a predicar el Evangelio hasta las plantas, hasta tu sombra le predicabas el Evangelio, y ahora mírate cómo está. ¿Y dónde está Dios? Y Dios está. Y él me dijo y te dice, yo te hice y yo te formé. Mío eres tú. Amado, amada, hoy es el tiempo que te ciñas de la ropa con la cual el Señor te vistió, bien llegaste a sus pies. Es tiempo en que pienses dónde has caído, te vuelvas de todo tu corazón a Él, porque Él te está esperando como el padre del hijo pródigo, con los brazos extendidos a que vuelvas. Yo, como te comentaba, en ese momento cuando el Señor me habló a través de este pasaje, había caído en fe, a tal punto que ya no miraba al Señor como debería mirar, como Pedro, ¿no?, que quitó la vista del Señor y se hundía en el momento en el que el Señor Jesús vino caminando a ellos por el agua, por sobre encima del agua. Pedro dudó, dejó de mirar al Señor y se hundía, sigue hundiendo. Y yo en aquel entonces había dudado, había caído en fe, porque las cosas no llegaban, no se daban, hasta el punto que no quería seguir adelante. Pero Dios, en su misericordia y su amor, me mostró que Él siempre, siempre está conmigo. Y es por eso, amado, amada, es que quiero compartirte esto que el Señor me habló. Aquella vez yo estaba como esos discípulos y me habló a través de este pasaje. De tal forma me habló el Señor y me habla hoy, aún hoy me habla, que decidí y decido y permanezco en el Señor. Y yo me acuerdo que en aquel entonces le dije, Señor, yo no recuerdo en qué lugar caí, dónde empezó la duda, dónde dudé, porque la duda es una semilla. Viene de a poquito creciendo, hasta que en un momento tenemos una enredadera dentro. Y el Señor me mostró por medio de Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 al 5. El Señor me dijo, allí donde habías caído, allí habías dejado tu vestimenta, allí quedó tu vestimenta. Por tanto, ve, arrepiéntete y haz las primeras obras. Gloria a Dios. Y fue en ese momento que, pidiéndole perdón al Señor por haberle fallado, me volví de corazón a Él para poder hoy traerte este mensaje de parte suya. Y no importa, amado, amada, lo que te dijeron, lo que te dicen los de afuera, de esas personas que no son creyentes, o incluso personas que son creyentes. Quizás el Señor te dio un sueño como se lo dio a José en aquel entonces, que terminó siendo el segundo más grande de un reino, el reino de Egipto. Mira si el Señor te dio un sueño, amado, amada. Y no importa si vinieron los que son por momentos, quizás no, Dios quiera que en este momento no, que sean en este entonces herramienta de Dios, no herramienta del enemigo. Dios quiera que te vuelvas de todo tu corazón, con todo tu corazón a Dios y te reconcilies con Él, te reconcilies con Dios, que le pidas perdón, que le pidas que te muestre dónde caíste, dónde dudaste, dónde flaqueaste en fe. Perdones a esas personas que quizás en ignorancia te avergonzaron, te hicieron dudar o te decían que ese sueño es imposible, que ese sueño no es del Señor o que eso no es de Dios y tantas cosas, ¿no? Que muchas veces por ahí el enemigo viene y nos dice esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Ah, pero si es bueno, es del Señor. Si es bueno, es del Señor. O sea, bueno conforme la palabra, ¿no? No bueno conforme uno mismo. Yo me acuerdo que mientras el Espíritu Santo me ministraba liberación una vez, él me dijo, Baldo, necesito que me dé lo bueno que vos tenés. Pero digo, ¿cómo lo bueno que yo tengo?
Yo sabía que algo bueno tenía que tener, ¿no? Y él me dijo, sí, lo bueno que vos tenés, dámelo. Renuncia a eso bueno que tenés, porque está hecho a tu manera y no a mi manera. Dios quiera que eso bueno que tengas ahora en tu vida lo entregues en sus manos para que Él lo haga nuevo, pero a la manera de Dios, a la manera del Señor, como aquí en este pasaje, a la manera de Él y en el tiempo de Él. Quizás en su momento, como te contaba, te decía, te dio un sueño el Señor, o te dio una palabra a través de un profeta, a través de un hermano en la fe, a través de la palabra. El Espíritu Santo mismo te habló y sentiste que se tardaba eso en llegar, pero quiero decirte, amado, que fiel y verdadero es quien te lava de tus pecados y te levanta con su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él te va a ayudar a encontrar, a recordar dónde caíste. Él te va a ayudar a ver dónde caíste para que puedas arrepentirte, pedirle perdón, pedirle que te lave de tus pecados, que te lave la duda, que te quite la duda, que te dé fe y que te levante con su diestra de poder, Cristo Jesús, aleluya. Dios quiera en este momento que el Señor esté tocando tu vida, esté transformando tu vida, tocando tu corazón. Quizás si está de piedra de tanta duda que el enemigo sembró en ti, que lo vuelva de carne, que lo vuelva sensible a su voz, que abra tu vista espiritual para que empieces a ver su voluntad en tu vida. Vuelve tu corazón a Dios, reconcíliate con Él por medio de Jesús. Vuelve tu rostro a Dios y Él no te dejará avergonzar, no te dejará caído, porque Dios no deja caído al justo. ¿Y quién es el que practica la justicia sino que aquel que se arrepiente delante de Dios, le reconoce a Él como su Dios y lo levanta a Él más alto que lo que el enemigo quiera hacerle creer? Si crees que no podés, Dios te dice hoy, amado, amada, yo sé que puedes. ¿Cómo será que Dios sabe que puedes, que envió a su único Hijo para decírtelo? Lo envió Jesús a decirte que podés. Y siendo en aquel entonces pecadores y transgresores y tantas cosas, gente tan mala, ¿no? Le mataron, y sin embargo Dios en su amor nos muestra que ese fue un plan suyo para que hoy podamos disfrutar de la salvación, podamos decir, Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, por ese sacrificio que hizo en la cruz. Amado, amado, si crees que no tenés lo que hace falta, te han dicho que hace falta secundario, que hace falta tantas cosas para servir a Dios. David, un pastor de ovejas, tenía algo que le agradaba a Dios, un corazón humilde, un corazón agradable a Dios. Dios nos dé en todo tiempo ese sentimiento, ese sentir de un corazón humilde para servirle, para agradarle a Él. Dios quiere, amado, amada, que sepas que si crees que no tenés, o te hicieron creer que no tenés lo que hace falta, es porque Dios quiere que sepas que Él lo tiene para ti, que Él puede hacer que tu corazón sea un corazón agradable a Él. Pero Él necesita tu permiso. Él respeta tu vida, tus decisiones, como buen padre que es. Si sientes que el dolor de haberle fallado te supera, es muy grande, o que tu estado es peor que el de aquellos discípulos, estás tan herido, herida, dolido, dolida, quizás el rencor es muy grande, quiero que sepas que hay algo que supera todo eso, que hay algo que no se puede medir, no tiene medida ni en tiempo ni en espacio, y ese es algo, es el amor de Dios. El amor de Dios manifestado en la persona de Jesús, el amor de Dios, el cual ahora quiere llenar tu corazón, sanarlo, levantarlo, restaurarlo, fortalecerlo. Y en esta hora Dios te dice, hijo mío, yo te amo. Qué hermoso es Dios. Amado,
Qué grande es nuestro Dios. Yo, Dios mío, por eso tú te presentas como el único, no hay otro. ¿Y dónde están?, decía Dios mismo. ¿Dónde están esos que se dicen ser dioses, que tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan? Pero este es nuestro Dios, que nos habla, que nos ama, que nos alienta, nos fortalece, nos levanta, nos restaura en esta hora. Dios quiera que este mensaje llegue a tu corazón y que si deseas de compartírselo a algún hermano que sientas que está atravesando este momento difícil en su vida, quizás en el cual decayó su fe, que entienda y sepa que aún hay esperanza para él, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y no importa si le hicieron creer que es un perro, que no sirve para nada, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Dios quiere en esta hora, amado, amada, que el Señor esté hablando a tu vida y que el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, en esta hora esté tocando tu vida, fortaleciendo tu corazón, sanando las heridas, rompiendo cadenas, ataduras que el enemigo quizás ató en tu vida, ataduras de rencor, quizás de odio. Dios quiera en esta hora, amado, amado, que el Espíritu Santo esté tocando y fortaleciendo tu vida en todas las áreas que el enemigo haya afectado. Levántate en Cristo, porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Levántate en Cristo Jesús. Levántate, amado, amado. Levántate, Dios te llamó para estar de pie, para arrodillarte, sí, pero ante Él, no ante las circunstancias o ante el enemigo. Amado, amada, espero que en este tiempo, te vistas con la vestimenta que el Señor te dio, la vestimenta de santidad, de fe, de amor, de esperanza, y que la vean todos. Gloria a Dios. Bueno, espero que el Señor, así como envió esta palabra, empiece a dar frutos en tu vida y los que te rodean. Amado, amada, Dios te bendiga mucho. Te amo en el Señor y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por tener hermanos que están ahí, orando por mí, llorando por ellos. Llorando no, yo orando por ellos. Dios quiera que en algún momento pueda compartir un video o una prédica más preparada, más elaborada, pero bueno, yo siento en esta hora que es el Espíritu Santo el que me impulsa a hacer esto, así que quería compartirlo con ustedes. Desearle que el Señor les bendiga mucho, les prospere, así como prospera su alma, que les fortalezca, les restaure por completo y que rompa en el nombre de Jesús toda atadura, toda ligadura, todo lo que no es de Él, que lo desarraigue de sus vidas, que lo aleje de sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Dios les bendiga mucho. Espero pronto estar compartiendo con ustedes y quizás, si así es el Dios Todopoderoso lo permite, en algún momento quizás ir a predicarles y llevarles la palabra. Dios quiera que, bueno, aún estoy agarrado y espero que vos en esta hora te levantes y te agarre de ese sueño, de esa palabra, de esa promesa que el Señor te dio, y que empieces por fe, te levantes en fe caminando para alcanzar. Dios te bendiga mucho. Será hasta la próxima prédica. Dios mediante pido oración para que, bueno, el Espíritu Santo siga tratándome como viene haciéndolo, para que tenga palabras para darles palabra fresca todo el tiempo. Dios les bendiga mucho, amados, amadas. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.